El polvo de Jalisco se levantaba en remolinos perezosos bajo el sol de las 4 de la tarde, un calor que se pegaba a la piel como una segunda camisa sudada. En un camino de terracería olvidado, flanqueado por agaves azules que se extendían hasta el horizonte, una Chevrolet Suburban negra, de vidrios tan oscuros como la conciencia de sus ocupantes, se detuvo con el chirrido agónico de los frenos. El costado del vehículo parecía un colador, perforado por docenas de impactos de bala. El olor a pólvora, a metal caliente y a la dulzura cobriza de la sangre llenaba el habitáculo. Dentro, el caos se había solidificado en una tensión silenciosa. Al volante, un hombre con una cicatriz que le partía la ceja izquierda en dos observaba el entorno con ojos que no veían el paisaje, sino las amenazas que podía ocultar. Era conocido solo como el Sombra, comandante de una facción temida, un hombre cuya reputación se había forjado con la misma brutalidad estratégica que un general romano. A su lado, el Chivo, un veterano canoso con manos de cirujano y alma de soldado, intentaba detener la hemorragia de un joven sicario en el asiento trasero. «No va a aguantar, patrón. La femoral está hecha mierda. Necesito un torniquete de verdad y plasma, no estos trapos», dijo Chivo, su voz rasposa por la adrenalina. Otro hombre, un gigante apodado El Oso, vigilaba la retaguardia con un fusil FN Scar apoyado en el marco de la ventana rota, su rostro una máscara de concentración impasible. «Estamos a 20 kilómetros del punto seguro». «No lo logra», sentenció Sombra, su voz un murmullo grave. La decisión estaba implícita, dejarlo atrás. Era el código. Fue entonces cuando lo vio, una figura solitaria caminando por el borde del camino, levantando una pequeña nube de polvo a cada paso. Un muchacho, no tendría más de 17 años, flaco, con la ropa gastada de quien trabaja de sol a sol. Llevaba una pequeña bolsa de papel en la mano. «Patrón», empezó a decir Oso, listo para interceptar al civil. «Espera», ordenó Sombra. El muchacho, al ver el vehículo detenido y su estado calamitoso, dudó. Su instinto le gritaba que corriera, que se escondiera entre los agaves, pero algo en la quietud mortal de la escena lo paralizó. Vio la puerta trasera abrirse y el rostro pálido y sudoroso del herido, un niño apenas mayor que él. Vio la desesperación en los ojos del hombre que intentaba salvarlo. Mateo, así se llamaba, tragó saliva. El miedo era un nudo en su garganta, pero la imagen del joven moribundo removió algo más profundo. Su abuela siempre decía que hasta la bestia más salvaje siente dolor. Lentamente, con las manos temblorosas, se acercó al vehículo. Oso lo encañonó instintivamente, pero la voz de Sombra lo detuvo. «Baja eso». Mateo se detuvo a un par de metros de la puerta del conductor, que ahora estaba abierta. Sombra lo miró de arriba a abajo. No vio una amenaza, solo un niño asustado. «¿Qué quieres?», preguntó Sombra, su tono cortante. Mateo no pudo hablar, simplemente extendió la bolsa de papel. Es lo único que tengo. Es un bolillo. Todavía está caliente. Para su herido». Dentro de la bolsa había una sola pieza de pan, el pan que había comprado con sus últimas monedas para su propia cena, después de una jornada de 12 horas en la panadería del pueblo. Un gesto tan pequeño, tan insignificantemente puro en medio de aquella carnicería, que descolocó a Sombra por completo. Le recordó algo lejano, una vida antes de la sangre y el plomo, una época en la que un pedazo de pan podía ser una ofrenda de amor. El rostro de su propia hermana, perdida hacía años en la misma violencia que él ahora profesaba, apareció como un fantasma en su memoria. Chivo y Oso lo miraron, perplejos. El silencio se estiró, denso y pesado. Sombra extendió la mano y tomó la bolsa. No dijo gracias, solo lo miró fijamente. «Lárgate de aquí. Olvida que nos viste. Si alguien pregunta, no viste nada. ¿Entendido?». Mateo asintió con la cabeza, retrocedió lentamente y luego echó a correr, sin mirar atrás, el corazón martilleándole en el pecho. Sombra abrió la bolsa. El aroma a pan recién horneado llenó el aire viciado del coche.
Partió un trozo y se lo dio al herido. El joven sicario, delirante de dolor, apenas pudo masticarlo. Chivo, saca el botiquín de emergencia del compartimento oculto. El bueno, vamos a llevarlo al punto seguro. Oso, prepárate para movernos. Chivo lo miró, sorprendido. Acababa de romper su propia regla. Por un pedazo de pan. Una semana después, la noche cayó sobre el pequeño pueblo de Amatitán. La panadería El Buen Sabor ya había cerrado. Dentro, Mateo ayudaba a su abuela Elena a limpiar. La anciana se movía con la lentitud que le imponía la artritis, pero su espíritu era recio. ¿Otra vez vinieron esos hombres, mijo?, preguntó ella, su voz teñida de preocupación. Mateo no respondió. Se limitó a fregar el suelo con más fuerza. Sí, habían venido. 2 policías municipales, con la arrogancia que les daba el uniforme y la impunidad, exigían el pago de protección al nuevo delegado Morales, un político corrupto que estaba desangrando a los pequeños comerciantes. Era una cuota que ellos, simplemente, no podían pagar. Les dije que la próxima semana, abuela. No tendremos el dinero la próxima semana, Mateo, como no lo tuvimos esta. Un golpe seco en la puerta metálica los hizo sobresaltar. No era un golpe amistoso, eran 3 golpes duros, autoritarios. Mateo miró a su abuela, el pánico reflejado en sus ojos. Podían ser ellos, de vuelta y sin paciencia. Con el corazón en un puño, Mateo caminó hacia la puerta. ¿Quién es? Buscamos a Mateo, dijo una voz grave desde el otro lado. Reconoció la voz. Era el hombre de la cicatriz, el del vehículo acribillado. El mundo se le vino abajo. Habían vuelto. Quizás para silenciarlo. Quizás para llevárselo. Abrió la puerta apenas una rendija. Afuera, bajo la luz amarillenta de un farol, estaba el Sombra, flanqueado por el Oso. No llevaban armas a la vista, pero su presencia era más intimidante que cualquier rifle. «Tú», susurró Mateo, «necesitamos hablar», dijo Sombra, su mirada fija, insondable. Sombra no había podido quitarse al chico de la cabeza. Su gesto desinteresado era una anomalía en su mundo de traición y violencia. Por un capricho que no entendía del todo, le pidió a Coyote, su genio informático, que localizara al muchacho. Coyote no solo encontró a Mateo y su panadería, sino que, al intervenir las comunicaciones locales para asegurarse de que el chico no hubiera hablado, descubrió la red de extorsión del delegado Morales. Vio los mensajes, las amenazas, las transferencias. Sombra y Oso entraron en la pequeña trastienda. Elena los miró con el terror de quien ha visto demasiado en su vida. Sombra se dirigió a ella con un respeto inesperado. «Señora, no le haremos daño. Solo queremos entender su problema». Durante la siguiente hora, con reticencia al principio y con desesperación después, Mateo y su abuela contaron su historia. No era única, era la historia de todo el pueblo. Amenazas, negocios cerrados, gente desaparecida. El delegado Morales, protegido por el jefe de la policía local, actuaba con total impunidad. Sombra escuchó en silencio. Esto no era una guerra de cárteles. Era la carroña alimentándose de los más débiles. Era el tipo de injusticia que, en su retorcido código de honor, despreciaba profundamente. Él era un lobo que cazaba a otros lobos, no un chacal que atacaba ovejas. Este delegado Morales, ¿dónde tiene su oficina?, preguntó Sombra al final. En el Palacio Municipal. Pero está siempre rodeado de sus policías, respondió Mateo. Sombra asintió. Se levantó para irse. No vuelvan a pagarles ni un centavo. Si regresan, díganles que ahora este negocio está bajo mi protección. Mateo lo miró, confundido y aterrorizado. ¿Y quién es usted? Sombra se detuvo en la puerta. Soy un cliente agradecido. La investigación de Sombra fue rápida y brutal. Coyote se sumergió en la infraestructura digital del municipio, un sistema tan anticuado y corrupto que fue como abrir una puerta sin cerradura. Descargó registros financieros, correos electrónicos comprometedores y el historial de llamadas de Morales. Mientras tanto, Oso se encargó de la inteligencia humana.
Una noche invitó a uno de los policías extorsionadores a un paseo por los campos de agave. El hombre, colgando de los tobillos sobre un pozo oscuro, cantó como un canario. Detalló la operación, los puntos de recogida de dinero y, lo más importante, reveló que Morales guardaba un libro de contabilidad físico en una caja fuerte en su despacho, un seguro de vida con los nombres de todos los funcionarios estatales y federales a los que sobornaba. La situación se agravó cuando Morales, impaciente por el retraso en el pago de la panadería, envió a sus matones. No fueron policías esta vez, fueron golpeadores a sueldo. Irrumpieron en el local a plena luz del día, destrozaron el mostrador, volcaron sacos de harina y empujaron a la anciana Elena al suelo. Fue una advertencia final. La noticia llegó a Sombra en minutos. La línea había sido cruzada. Esto ya no era un favor, era personal. El ataque a la anciana le recordó la impotencia que sintió cuando su propia familia fue atacada. «Preparen todo», ordenó Sombra a su equipo a través de la radio encriptada. «Esta noche cazamos. El plan no era simplemente asesinar a Morales. Eso sería fácil, pero ineficaz. Otro corrupto tomaría su lugar. El objetivo era arrancar el cáncer de raíz. Para ello, Sombra necesitaba un arma más poderosa que las balas, la opinión pública. A través de uno de los viejos contactos de Chivo, contactó a Sofía Reyes, una periodista de investigación de Guadalajara, conocida por su tenacidad y su negativa a ser intimidada. El contacto fue anónimo, un mensaje encriptado con una pequeña muestra de la evidencia recopilada por Coyote. «Tengo la historia que destruirá a media clase política de Jalisco, pero necesito la prueba final. Esté lista para recibir un paquete esta noche y tenga cuidado». A las 2 de la madrugada, el pueblo dormía bajo un manto de oscuridad. Coyote, desde una camioneta aparcada a varias manzanas, cortó la electricidad del Palacio Municipal y desactivó las alarmas. Sombra y Oso, vestidos completamente de negro y equipados con visión nocturna, se deslizaron por una entrada lateral. Se movían con la fluidez sincronizada de los depredadores. El silencio dentro del edificio era opresivo, roto solo por el sonido de sus propias respiraciones controladas. Llegaron al pasillo que conducía al despacho de Morales. 2 guardias, sus siluetas apenas visibles, charlaban en voz baja. Antes de que pudieran reaccionar, 2 disparos ahogados por supresores resonaron. Los cuerpos cayeron sin hacer ruido. Dentro del despacho, Oso se puso a trabajar en la caja fuerte. No era un experto, pero la fuerza bruta era su especialidad. Usando una barra de palanca de titanio, arrancó la puerta de sus bisagras con un gemido metálico. Dentro estaba el libro de contabilidad. Fue entonces cuando el plan se torció. Morales, en su casa, recibió una alerta silenciosa en su móvil de que la caja fuerte había sido forzada. Presa del pánico, no llamó a la policía local, que sabía que era inútil. Llamó directamente a un comandante de la policía estatal que tenía en nómina, gritando que el cártel estaba atacando el Palacio Municipal para robar pruebas en su contra. En cuestión de minutos, el sonido de las sirenas llenó la noche. Estaban atrapados. «Patrón, tenemos compañía. Un convoy de estatales. Vienen armados hasta los dientes», avisó Coyote por el comunicador. Sombra agarró el libro de contabilidad. Plan B. Oso, la distracción. Coyote, quiero que transmitas la llamada de Morales a los estatales en un canal abierto. Que todo el mundo oiga al delegado admitiendo que tiene pruebas que lo incriminan, y envíale la grabación a nuestra amiga periodista. Mientras Oso se dirigía a la parte trasera del edificio para colocar una carga de distracción, Sombra encontró una vía de escape, una vieja rejilla que daba al sistema de drenaje de la ciudad. La explosión sacudió el edificio, atrayendo a la mayoría de las unidades policiales hacia el lado opuesto. En medio de la confusión, Sombra se deslizó por el túnel oscuro y fétido. Sabía que los policías corruptos sellarían el perímetro. Tenía que salir rápido. Emergió en un callejón a 3 manzanas de distancia, el hedor del desagüe pegado a él. Justo cuando salía, un par de faros lo cegaron. Un coche patrulla le cortaba el paso.
Del interior bajó el propio delegado Morales, escoltado por 2 de sus hombres de confianza. Había adivinado su ruta de escape. «¿Creíste que podías venir a mi pueblo y joderme, cabrón?», dijo Morales, con una sonrisa triunfante. «Dame ese libro». Sombra se irguió. Estaba solo. Tenía una Glock 19, pero ellos eran 3 y tenían rifles de asalto. Pudo ver la sombra de Oso moviéndose por los tejados, listo para abrir fuego, pero eso desataría un infierno y podrían no salir. En ese instante, tuvo a Morales a tiro. Podía matarlo, acabar con él. La venganza por la anciana, por Mateo, por todos los demás le quemaba en las venas. Sería fácil, sería satisfactorio. Pero entonces, la imagen del rostro de Mateo ofreciéndole el pan volvió a su mente. Un acto de bondad en un mundo podrido. Matar a Morales era solo eso, matar a un hombre. Exponerlo, destruirlo con la verdad. Eso era justicia. Era proteger al chico y a su abuela para siempre. «El libro ya no importa, delegado», dijo Sombra, su voz tranquila. «Ya todo el mundo te ha oído». La radio del coche patrulla crepitó. La voz de Morales, histérica y autoincriminatoria, se emitía para que cualquiera con un escáner la oyera. El rostro del delegado se descompuso en una máscara de horror. En ese momento de distracción, un motor rugió al final del callejón. Una motocicleta de reparto se acercó a toda velocidad. El conductor, un joven con el rostro cubierto por un casco, pasó al lado de Sombra. En una fracción de segundo, Sombra le lanzó el libro de contabilidad. El motorista lo atrapó sin reducir la velocidad y desapareció en la noche. Era el contacto de la periodista. «¡Disparen!», gritó Morales. Pero era tarde. Desde el tejado, el rifle de Oso escupió fuego, no contra los hombres, sino contra el motor del coche patrulla, que estalló en una lluvia de chispas. Sombra aprovechó la confusión para desaparecer de nuevo en las sombras de las que había salido. Dejó a Morales vivo, no por piedad, sino porque sabía que le esperaba un destino peor que la muerte. El escándalo fue monumental. Al amanecer, el reportaje de Sofía Reyes, con la grabación de la llamada y las fotos del libro de contabilidad, estaba en todas las noticias nacionales. La presión pública fue tan inmensa que el gobierno federal no tuvo más remedio que intervenir. Antes del mediodía, fuerzas especiales del ejército descendieron sobre el pueblo, arrestando a Morales, a su jefe de policía y a una docena de funcionarios. La red se había derrumbado. Un par de meses después, la panadería El Buen Sabor estaba más concurrida que nunca. Las reparaciones habían sido pagadas por una donación anónima que apareció en su cuenta bancaria. Mateo y su abuela trabajaban con una alegría que no habían sentido en años. Una mañana, al abrir la puerta, Mateo encontró una bolsa de papel en el umbral. Dentro había una gran cantidad de fajos de billetes y encima de todo, una sola concha, el pan dulce, perfectamente horneada. No había ninguna nota, pero Mateo sonrió. Sabía de quién venía. Lejos de allí, en lo alto de una colina que dominaba el pueblo, la Suburban negra observaba la escena a través de unos binoculares. «Hizo lo correcto, patrón», dijo Chivo, sentado en el asiento del copiloto. El Sombra no respondió. Bajó los binoculares y en sus ojos, por un breve instante, hubo algo más que la fría oscuridad de un asesino. Era el destello fugaz de un hombre que, por una vez, no había destruido, sino construido. No era redención, no del todo. Él seguía siendo un monstruo que vivía en la noche. Pero a veces, incluso los monstruos que habitan en las sombras pueden ser guardianes de una pequeña luz. Encendió el motor y el vehículo se alejó, desapareciendo en el polvo del camino, en busca de la siguiente guerra que librar. La lucha continuaba.